Muy buenas tardes. ¿Y al fin reaccionó? Sí. Roberto García Cabrejas, el refugiado que le dijo a las autoridades norteamericanas que tenía miedo a que lo mataran en Cuba y suplicó una visa para emigrar a los Estados Unidos, pero después se convirtió en un defensor del castrismo, contestó. Una vez más, con mentiras, por cierto, ya esto parece un patrón. Vamos a recordar lo que dijo Cabrejas en su solicitud de refugio en el año 2003. El futuro es incierto. La desesperanza aumenta enormemente por día. Los ataques se incrementan con una impunidad enorme. El régimen cubano encarcela y tortura a sus detractores políticos. Pienso que en el futuro inmediato habrá asesinatos selectivos a opositores y periodistas independientes, enmascarándolos como supuestas salidas ilegales o muertes naturales. Corro en estos momentos un grave peligro, ya sea condenado a cadena perpetua, en prisión o en el peor de los casos hasta perder mi propia vida. Bueno, pero poco después, ya estando en Estados Unidos, fuera máscaras. Ninguno de nosotros salimos porque se nos persigue, porque se nos tortura, porque se nos encarcela, porque somos víctimas de un acoso. Esto es totalmente falso. En lugar de explicar por qué afirmó ante funcionarios estadounidenses que sufría persecución, amenazas, vigilancia y arrestos por parte de la seguridad del Estado cubana, García Cabrejas prefirió centrar su respuesta en descalificar a los medios que publicaron los documentos y a quienes cuestionan las contradicciones de su expediente migratorio. Sacaste un panfleto, eso, otra persecución. Chico, mira, estoy esperando que tú y tu Radio Martí y todos los gusanos de Jayalía vengan y me deporten. Pero acaben de hacerlo. Llevan 21 años tratando de sacarme de este país y no han podido. Bueno, más allá de los insultos, de los ataques personales, de los desafíos lanzados contra este servidor y contra Martín Noticias, el activista procastrista evitó responder las preguntas fundamentales planteadas por la investigación que hicimos. El reportaje no sostiene que García Cabrejas deba ser deportado, ni afirma que exista un proceso migratorio abierto en su contra. Tampoco se basa en especulaciones. La investigación se apoya en documentos, en videos, en declaraciones públicas realizadas por el propio García Cabrejas durante años, que hasta ahora siguen sin respuesta. Y tenemos varias interrogantes que nunca nos respondió, por cierto. ¿Mantiene hoy las alegaciones de persecución que presentó para obtener refugio político? ¿Cómo explica haber declarado posteriormente que quienes llegaron por esa vía no eran realmente perseguidos y solo buscaban mejorías o mejores oportunidades económicas? ¿Usted justifica actualmente el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y la muerte de 4 civiles? ¿Mantiene la afirmación de que la solución para los problemas de Cuba es pegarle un balazo a Marco Rubio, como dijo? ¿Participó alguna vez en prácticas fraudulentas relacionadas con solicitudes de refugio político como las que usted mismo describió en sus videos publicados en redes sociales? ¿Por qué ha respaldado públicamente contenidos difundidos por el canal Guerrero Cubano, identificado por investigaciones independientes como la plataforma vinculada a la seguridad del Estado? Bueno, la respuesta de García Cabrejas. Y están aquí. Mira, papi, tú ni periodista eres. Pero fíjate, no vamos a hablar más. No me llamaste. Fíjate si radio y televisión Martí son mentirosos. Ustedes nunca me llamaron por teléfono aquí buscando una opinión mía a raíz de ese artículo. Bueno, García Cabrejas, como lo escucharon, aseguró que Martín Noticias nunca intentó obtener su versión de los hechos. Esta afirmación es completamente falsa. Antes de la publicación del reportaje se le enviaron preguntas específicas relacionadas con los documentos revisados, con las declaraciones citadas, con las críticas formuladas por sus antiguos compañeros de oposición. No lo hicimos a un email, lo hicimos a todos los correos electrónicos que ha tenido este hombre durante sus 21 años en los Estados Unidos. Sí, porque los tenemos. También lo llamamos a todos los números telefónicos asociados a su nombre en California y nunca contestó. Roberto García Cabrejas, nosotros no necesitamos mentir. Bueno, hoy los invito a adentrarse en la dimensión legal de este caso. ¿Pueden revocar esos beneficios migratorios? ¿Podrían deportar a este hombre? Quédese con nosotros. Esto es Cuba al Día. Yo soy Mario Pentón. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón.
Cuba al día. Bueno, y en medio de la polémica generada por este caso de Roberto García Cabrejas, un cubano que obtuvo refugio político en los Estados Unidos alegando persecución por parte de la seguridad del Estado y que años después se convirtió en abierto defensor del régimen cubano, pero que además ha viajado a Cuba innumerables veces a promocionar los hoteles de Gaesa, pero que además ha tenido también una reacción y una vinculación importante dentro de los grupos procastristas aquí en los Estados Unidos, pues surgen todo tipo de interrogantes sobre las implicaciones migratorias de este tipo de situaciones. ¿Puede una persona perder los beneficios migratorios obtenidos décadas atrás? ¿Qué ocurre cuando existen aparentes contradicciones entre las alegaciones presentadas en una solicitud de refugio y las declaraciones y hechos, porque no solamente son declaraciones, realizadas posteriormente? ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza un posible problema migratorio? Para analizar estos temas nos acompaña el abogado de inmigración Santiago Alpizar, quien pues además es presidente de Cuba Demanda y una de las personas, digamos, que más conoce de todo este tema, no solamente de inmigración, sino también de represores cubanos y de lo que implica estos represores en Estados Unidos. Santiago, bienvenido. Buenas, Mario, muchas gracias a ti y gracias también a la audiencia por recibir el mensaje que podemos dar hoy. Santiago, jurídicamente hablando, ¿qué tendría que demostrar el gobierno de los Estados Unidos para, por ejemplo, concluir que una persona obtuvo un refugio político mediante fraude o declaraciones falsas? Yo tengo en mis manos la declaración de este señor, de Roberto García Cabrejas, y él decía básicamente que el gobierno cubano lo iba a matar, que probablemente, que probablemente no, que su vida corría peligro y la de su familia, que iban a ocurrir asesinatos políticos y que él era una de esas posibles víctimas y que le suplicaba al gobierno de los Estados Unidos una visa para venir como refugiado político de Estados Unidos. Inmediatamente después vimos las declaraciones que fueron: yo vine aquí por problemas económicos. O sea, está ahí, es un hecho. Sí, mira, lo que debo primeramente decir que jurídicamente este no es un caso de envergadura criminal donde el gobierno tiene que probar más allá de una duda razonable la responsabilidad que pudiera tener el individuo en los actos que constituirían un posible delito. De lo que se trata aquí es un procedimiento netamente administrativo y la posibilidad, debido a que la ley de inmigración así lo establece, que el beneficio migratorio que se haya obtenido con fraude sea revocado. Y en este caso, la prueba que necesita el gobierno es la propia declaración del individuo, quien ha admitido con sus actos y con su dicho que él no es lo que dijo fuese un día un refugiado político. Porque si tú alegas en una solicitud de inmigración, no importa que haya sido décadas atrás, pues reitero, inmigración no tiene prescripción en el tiempo para revocar beneficios migratorios, sobre todo cuando estos se han dado por un mecanismo fraudulento. Cuando tú solicitas y dices en tu solicitud de beneficio migratorio, en este caso de refugio desde Cuba, de que tú eres objeto de una persecución por parte del gobierno, que incluso quieren hasta matarte, y luego regresas a ese sitio donde supuestamente tú fuiste sujeto y objeto de una represión, estás demostrando con tus actos, con tus dichos, de que lo que habías dicho anteriormente era falso. Y esa es razón esencial y suficiente para que se tenga todos estos asuntos en consideración y le sea revocado entonces el beneficio migratorio que le fue dado. No sé cuál es, si es residencia o ciudadanía. Yo lo que sí quiero decir y aprovechar la oportunidad, que no es solo él, hay aquí decenas, diría yo, de miles de ciudadanos de origen cubano que han mentido a las autoridades alegando haber sido objeto de persecución, que dicen ser refugiados y que terminan regresando al lugar de donde vinieron y que están empañando el derecho que tienen todos los cubanos por privilegios ganados después de enfrentamiento al comunismo de la ley de ajuste cubano. Por cierto, uno de ellos, yo hice un video sobre ese personaje, salió diciendo, porque es que además la ignorancia supina de estos personajes es impresionante, nos salió diciendo que no había llegado por la frontera. Hombre, el mar también es una frontera, y le suplicaba a las autoridades que lo dejaran entrar a Estados Unidos, y la realidad es que, porque además lo perseguían en Cuba, inmediatamente que cogió la green card se fue para Cuba. Pero bueno, regresemos al caso de Rodríguez Cabreja. Él
eh, eh, a mí me llama mucho la atención porque él dice que ha pasado más de 20 años desde la aprobación de este refugio y que entonces como que ya no hay ninguna posibilidad, ¿no? No Se han importa. pasado 20 años tratando de votarlo del país y que no han podido. Bueno, pues si el gobierno quisiera y así lo tuviera en la mira, porque también el tema de estos asuntos depende de la discrecionalidad en la acción punitiva por parte del gobierno. Si el gobierno decidiera que este es un caso que ellos quieran hacer y perseguir de alguna forma para revocar el beneficio migratorio que esta persona tuviera, sería hasta relativamente fácil hacerlo, dado el caso de que esta persona ha confesado y a confesión de parte, relevo de prueba, las cosas que se le podrían ser imputadas de haber falseado una solicitud de inmigración para obtener un beneficio migratorio. Yo quiero recordar que aquí en el año 2015, no sé si fue muy público y notorio el caso de un ex nazi que había obtenido con falsedad su ciudadanía norteamericana en el año 1957 y ejecutaron la deportación de este señor con más de 90 años hacia Alemania. Creo que se lo llevaron hasta en una camilla, así que con eso aquí no hay arreglo. Y debe recordar también dos precedentes que en el caso de represores cubanos. El primero fue el del señor de apellidado Mederos, que fue juzgado, no pudo ser ejecutada la sentencia o la sanción en contra de él por haber mentido en su solicitud migratoria, porque falleció. Y el segundo caso, que lo llevamos personalmente nosotros y Cuba Demanda, que es el precedente más actual y considerable, es el del caso de Saúl Santos Ferro, que había sido un ex alto militar de la seguridad del Estado y fue aquí juzgado y sancionado en una corte federal por fraude migratorio. La sentencia aún de ese caso no ha sido ejecutada, o sea, no ha sido devuelto esa persona a Cuba, aunque se intentó hacerlo, porque el régimen cubano lo devolvió en el mismo avión en que fue hace 2 años expulsado de este país. Así que si hay antecedentes, cada vez también no olvidemos el caso de que también participó Cuba Demanda de la jueza Melody González Pedraza, que un caso en el que todos participamos, todos aquellos que tenemos que ver. Gracias a ti también por la exposición que hiciste de ese caso, que fue puntual. La decisión del juez de inmigración fue no otorgarle beneficios migratorios ni de asilo político ni de la residencia que había tratado de obtener a través del paro humanitario. Yo insisto de que hay decenas de miles de casos como ese aquí, y eso es incluso una de las pruebas y demostraciones claras de por las razones por las que Cuba está hoy día en la lista de países que apoyan el terrorismo, y segundo y más importante, en la decisión del presidente Trump el día 29 de enero de este año de considerar a Cuba como una emergencia nacional hacia los Estados Unidos porque constituye un régimen agresor contra los Estados Unidos. Cuba ha dejado de ser aquella nación, aquel país, aquel régimen, aquel grupo de revolucionarios que se enfrentaban el pequeño David que se enfrentaba a Goliat, para convertirse en un país que se ha injerenciado en las políticas de cada uno de los países donde tienen misiones diplomáticas, y lo han hecho aquí también en los Estados Unidos, y han tratado de subvertir el orden y en las relaciones sociales en los Estados Unidos a través de agentes de influencia que han estado introduciendo por décadas en este país con las facilidades y el privilegio que hemos tenido aquellos que hemos sido verticalmente anticomunistas con la ley de ajuste cubano. Dicho sea de paso, hay una investigación, Fox News reveló que hay una investigación abierta contra un diplomático cubano y un grupo de organizaciones que presuntamente estarían llevando adelante una campaña de influencia de muchísimo dinero y que además que podría estar siendo coordinada por el régimen cubano para influir en las políticas de los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, Roberto García Cabrejas tiene muy buenas relaciones con algunas de estas organizaciones y lo hemos visto haciendo marchas y haciendo todo tipo de eventos procomunistas con estas organizaciones. Ahora, ¿qué peso pueden tener estos videos que pusimos en Martín Noticias, estas publicaciones en redes sociales, las declaraciones públicas, cuando las autoridades evalúan las posibles inconsistencias en un caso migratorio? Es decir, estos videos donde él afirma, por ejemplo, que todo la organización, porque él se presenta, a mí la parte más
que más me ha impresionado de esto es que él se presentó, y repito, yo tengo todas las evidencias de lo que estoy hablando, porque tengo todas esas pruebas. Él se presentó en la Oficina de Intereses de los Estados Unidos diciendo, soy el líder de una organización de presos políticos. Y luego, aquí en Estados Unidos dice que esa organización de presos políticos era toda una farsa, que en realidad lo que hacían era emborracharse y que en Cuba no hay presos políticos. Yo soy un periodista que colaboro con Radio Martí y con Cubanet. Bueno, resulta que nos enteramos que en realidad desde la Primavera Negra dejó de colaborar con Radio Martí, pero además de eso sale diciendo de que todo lo que él decía en Radio Martí era mentira. Entonces, tú no eras un periodista. Yo tengo miedo que me persigan, yo tengo miedo, me van a matar, y luego regresas y promueves los hoteles de Gaesa, una cosa impresionante. Y además está públicamente, tenemos las capturas de pantalla de él diciendo, estoy en Cuba para retar a Trump, así. Bueno, mira, todas estas declaraciones, reitero, son parte de la admisión de parte que releva muchísimo y facilitarían el trabajo del gobierno en cuanto a tratar de demostrar lo que él mismo ha admitido, que se trata de una persona que estamos hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico, falseado la razón y las solicitudes que había hecho para ser considerado un refugiado político, y por esa mera razón y la elicitud de todas estas declaraciones lo ponen a él en una situación precaria procesalmente para poder contrarrestar con evidencias claras y convincentes la intención que tendría el gobierno, si así lo hiciera, de retirarle el beneficio migratorio que tuviera y ponerle incluso hasta una sanción punitiva o de carácter penal por haber obtenido por fraude una visa, como sucedió en el caso de Saúl Santos Ferro. Y reitero, no hay periodo de tiempo, no son 20, no son 30, es toda la vida. Hay algo también importante, Santiago, y yo quisiera que retomáramos esto. En un video que publicó en las redes sociales muestra un pasaporte americano. Y muestra un pasaporte americano. Dice, yo tengo este y tengo este. Sugiriendo de que él es ciudadano americano. Nosotros conocemos, porque hicimos el trabajo en Martí Noticias, de que él no es ciudadano americano. Él es residente permanente con una residencia por refugio, justamente. Entonces, eso hay una gravedad aditiva en este caso en haberse presentado como ciudadano norteamericano. Si usted lee cualquier solicitud de migración, dice que una de las faltas, incluso punible por la ley, es presentar en público o hacerse pasar, incluso ejercer derecho que no le corresponde como ciudadano norteamericano. El mero hecho de presentarse con un pasaporte no significa así un acto criminal, pero sí es un acto que adiciona la intencionalidad falseante del individuo y descaracteriza la credibilidad que pudiera tener en cuanto a presentar su caso en defensa de la oposición que haría la presentación del gobierno de cargo, reitero, desde el punto de vista administrativo, de revocarle los beneficios migratorios que tiene. Finalmente, Santiago, ¿qué lecciones dejaría este caso para los miles de cubanos que sí han obtenido una protección migratoria legítima tras sufrir esta persecución real, además por parte de una dictadura como la de Cuba? Yo, siendo yo la persona también víctima del comunismo, de la represión en Cuba, que escapé a remo y a vela de Cuba en el año 94, le recomiendo a todos los que hemos hecho, aquellos que somos conscientes de lo importante que es vivir la condición que tenemos, y es que no se debe regresar a la isla, allí donde usted fue objeto de represión y persecución, porque eso está demeritando su condición, la condición propia que usted tiene de refugiado, de beneficiario de la ley de ajuste cubano, y estaría también perjudicando al resto de las personas que están aspirando a la elegibilidad de esta ley, que es un privilegio absoluto que tenemos y que desafortunadamente por todas estas circunstancias que estamos viviendo está siendo desoída, no está siendo aplicada debidamente, justamente porque las malas manzanas están perjudicando el beneficio que todos nosotros tenemos a que seamos considerados lo que somos, víctimas del comunismo y objetos y beneficiarios elegibles para recibir refugio y protección aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, Santiago Alpizar. Quédese con nosotros porque al regreso, ¿qué ha pasado con la investigación del FBI sobre esa lancha que fue a Cuba en febrero? Todo eso lo tenemos aquí en Cuba al Día. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.